¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente me da mucho gusto saludarlos. Me da gusto también que sigan en la sintonía de la señal del Heraldo Televisión en esta mesa de análisis político. Lo invito para que nos acompañe en esta emisión. Les doy la bienvenida en una mesa que usted conoce muy bien, en donde siempre además hablamos de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a hablar concretamente de la aprobación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y también de los golpes mediáticos a exfuncionarios públicos. Les recuerdo que en el mes de junio la aprobación del presidente estaba en un 70%, 10 puntos menos que al inicio de su gobierno. Pero bueno, nos tenemos que preguntar qué factores podrían mover los números en los próximos meses, sobre todo en el último semestre de este año, de este primer año de la administración. Bueno, para tratar estos temas y muchos más, los invito entonces para que se queden con nosotros para analizar este tema. Soy Maximiliano Espejel. Bienvenidos. En la política no hay casualidades. La tarde del pasado martes 9 de julio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio luz verde para que detuvieran al abogado de la clase política Juan Collado, quien recién había organizado la boda de su hija María del Mar con Gonzalo Zavala Junco. A la celebración asistieron Diego Fernández de Ceballos, Raúl Salinas de Gortari, el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo, el expresidente Enrique Peña Nieto y su novia Tania Ruiz, José Narro, ex rector de la UNAM, el ex gobernador de Chiapas Manuel Velasco, entre otros invitados. Esa boda fue considerada un agravio para el gobierno de López Obrador debido a la presencia de los señalados personajes, pues algunos tienen aún cuentas pendientes con la justicia mexicana. La captura de Juan Collado impactó más incluso que la renuncia matutina del entonces secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, que se había dado horas antes de la captura del abogado Juan Collado. El tema de Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, también se ha mantenido en los medios y en la opinión pública, así como el caso de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, han sido parte de los temas que se han tratado en las conferencias matutinas y que forman la agenda política y pública del día. Desde hace 8 meses, esta aparición diaria por espacio de hasta 2 horas le ha permitido estar presente en todos los sectores a favor o en contra y mantener por lo menos la imagen del presidente López Obrador independientemente de los temas sobresalientes. Con información de Luis Pérez Courtade, El Heraldo Televisión. Muy bien, bueno, pues para platicar de este tema tan complejo y siempre importante para tratar, nos acompaña en esta mesa Luis Rodolfo Oropeza. Él es columnista y también consultor en comunicación política, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Max, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias también a ti por estar aquí. También está con nosotros Claudio Flores, él es vicepresidente de Lexia y también es investigador en temas de opinión pública cualitativa. También me da muchísimo gusto saludarlo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. No, siempre bienvenido. Y finalmente también saludo con mucho gusto a Benjamín Salomón. Él es director de la Agencia de Estudios Electorales y también de Opinión Pública Gauss. Muchísimas gracias y bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Pues vamos a hablar de este tema que, bueno, finalmente da mucho de qué hablar. Vamos a tocar primero, si les parece bien, pues esta parte de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Empezó en un 70%, en un 80%, bajó 10 puntos, está en un 70%. ¿A qué consideran que se debe esta disminución pues paulatina que va teniendo y sobre todo de cara ya a la segunda parte, al segundo semestre de esta administración? Es normal el desgaste, Max. Sí, también hay que decirlo que en circunstancias normales, y si vemos el arranque semestral tanto del presidente Calderón, Peña Nieto, Fox, pues viene una decepción y yo creo que un momento de que las cosas se van igualando, va agarrando nivel. Lo que nos parecía más fuera de lo común en el caso de Andrés Manuel López Obrador era que lo estaba aprobando más gente de la que votó por él. Totalmente. Tenemos 80% de personas que votaban, pero también creo que lo alcanzó, y aquí tendremos que platicarlo, la cruda realidad. El no dar resultados que a una parte del electorado que tenía esa expectativa de manera rápida, que lo pudiera concretar, pues generó un conflicto, empieza a bajar. Yo creo que es un baje normal, insisto, pero su base sigue intacta, su discurso y su modelo de comunicación sigue siendo efectivo, y creo que lo que ahora intenta frente a una crisis económica que se ve de entrada y que ha sido el factor de presión más alto en el último mes, pues es tratar de ver cómo estabiliza y no cae la aprobación presidencial. Totalmente, y esta metodología de comunicación que son las mañaneras, entonces siguen rindiendo frutos, siguen teniendo pues este objetivo que desde el principio que era dominar la agenda pública. Y mantener la popularidad del presidente. ¿Cuál es tu opinión entonces? Sí, coincido con lo que está diciendo Luis Rodolfo. El ejercicio del poder desgasta y es natural que un presidente que ganó una elección, digamos, tenga buenas tasas de aprobación y después que caiga. Hay que entender también, Max, que esto está en el contexto de probablemente el peor presidente en términos de aprobación presidencial
pues le dejó, digamos, la vara muy bajita al siguiente presidente. Sí. Peña Nieto, pues depende con quién, digamos, lo midas, pero pues hay quien decía que llegó hasta un 13% de aprobación. Pero al final... 1 de cada 10, al final. Porque por el supuesto, principio de su al principio administración no estaba muy lejos, estaba en un 65, exacto. 70% Sí, en el no estaba primer lejos semestre. de lo... Entonces, Sí. ojo, porque quienes creen que esta luna de miel con Andrés Manuel, en términos de aprobación ciudadana, va a ser eterna, creo que hay malas noticias, ¿no? Ejercer el poder desgasta, implica golpear ciertos grupos. Digo, solo hagamos una pequeña lista de los grupos que se han visto afectados o han sido damnificados por la administración de Andrés Manuel López Obrador. Están los deportistas, están los científicos, están las enfermeras y los médicos, están los policías de la Policía Federal. Entonces esto se va sumando, son finalmente familias que se ven afectadas por la política pública y esto genera finalmente resultados menos positivos en aprobación presidencial. Totalmente, Benjamín. Bueno, en primer lugar creo que hay que distinguir. Mucha gente se refiere a la aprobación como popularidad, pero no es lo mismo. Generalmente cuando hacemos las encuestas para medir la evaluación de un presidente... No es lo mismo popularidad que aprobación. No, por ejemplo, tú puedes decir, apruebas o desapruebas el trabajo que está haciendo como presidente y a lo mejor lo desapruebas. Pero tiene popularidad. Pero en la opinión tú puedes decir, ¿y qué opinión tienes de él como persona? Yo creo que es una gran persona, bien intencionada, pero no forzosamente los actos de gobierno que está teniendo, las decisiones son las correctas. Pero al final de cuentas un poco lo que mencionaba Luis Rodolfo. Cuando tú hablas de popularidad suena como muy frívolo. Al final de cuentas la aprobación es capital político. ¿Y el capital político para qué es? Para gastarlo, claro. Para invertirlo, si tú quieres. Entonces, evidentemente cuando estás metido en un proceso de cambio como el que él intenta, pues vas a estar afectando grupos y poco a poco esto se va a ir desgastando. Todo el tema de austeridad, ¿sí? Hay temas, no hay medicinas. Una persona que trabaja con nosotros, la hija tuvo un niño hace 4 semanas. Se tuvo que hacer los ultrasonidos en una clínica privada porque en el Seguro Social no funcionaba. Y el tamiz neonatal también lo tuvieron que hacer por fuera, que cuesta entre 800 y 1,600 pesos porque no había los reactivos en el Seguro Social. Entonces... Y es una familia que la familia votó por López Obrador. Claro. Entonces estaban como diciendo, nunca había visto yo esto. Pero a ver, tocaste un tema importante, Benjamín, porque bueno, el desabasto de medicinas, la austeridad, pero el despido de cuántas personas en diferentes entidades del gobierno federal. Estamos hablando del aeropuerto, que también sigue sin concretarse. El despido, la renuncia del exsecretario de Hacienda. Tantas situaciones que han mantenido en cierto desequilibrio Andrés Manuel López Obrador, ¿no tendría que tener pues un porcentaje más amplio de falta de popularidad, tomando en cuenta estas diferencias entre popularidad y desaprobación? A ver, hay un tema. Y estoy checando las series históricas. Se dice, si nos vemos la aprobación del presidente está entre 70 y 63. Sí. Es más, consulta Mitofsky con una encuesta con gente que tiene smartphones. ¿Sí? Si no tienes smartphone, ya no opinaste. Claro. Entonces, ¿qué porcentaje estamos hablando? Representa solo a los que tienen smartphones en México. Son 69.6 millones. El año pasado, de acuerdo a datos de INEGI, que todavía existe, ¿no? Sí, todavía. No ha desaparecido el INEGI. Hasta el momento, no sabemos mañana. 70 millones de smartphones. Solamente estos 70 millones pueden opinar sobre el tema. Si no tienes smartphone, no entras en esto. Estamos hablando prácticamente más de la mitad de la población de nuestro país. Sí, no está mal. Está en 61%. El Reforma, que es una encuesta en vivienda, lo traía en 70, ¿no? 70. Sí, 70 en aprobación 70, y 29 en desaprobación. Y bajó de 78 a 70, son 1,200 entrevistas. Con 1,200 entrevistas tienes más o menos 3.1% de error. Tiene que haber 6 puntos de diferencia para que tú digas efectivamente bajo. Entonces, ¿qué pasa? 70% en vivienda, 63% entre las personas que tienen smartphones. El economista, el financiero, con Alejandro Moreno, sacó una en Telefónica es 66. Pues puede decir que está entre 70 y 61. Calderón tenía 63 a los 6 meses de su gobierno. Entonces también como decir, está muy alto, es como el campeón de la aprobación. Pues no, es una buena aprobación.
Y también lo que dices, bueno, y también tenía la vara muy bajita. Sí, exacto, después de un presidente que nos sorprendió por llegar a hueso. Y una cosa importante, Max, es que esa era una novedad para México. Pero si vamos a los ejercicios demoscópicos de aprobación en América Latina, es normal encontrar presidencias con 20% de aprobación, 18% de aprobación. Pero era la primera vez en México que veíamos un fenómeno de desgaste tal de un gobernante que generara esto. Luis Rodolfo, ¿qué opinas? Creo que justamente el debate ya se centra en cómo se va a mantener. Exacto. Todos estamos de acuerdo en que ha caído, más o menos 10 puntos porcentuales, pero lo que no tenemos hoy muy claro es por qué está cayendo. Yo creo, por ejemplo, que el impacto de las noticias económicas aún no se ven reflejadas en la aprobación ni en la popularidad de López Obrador. El impacto directo del tema de seguridad, que también se agudizó a principios de este mes, tampoco se ve reflejado en las mediciones, que casi todas, cabe destacar, son de mayo, junio. Entonces, estos factores van a hacer que todavía baje un poco más, porque ya se vulneró. Yo creo que la mayor nota dentro de todas estos estudios que hemos estado viendo es que no es infalible, que sí tiene flancos abiertos. Y para entrar en materia del asunto de las cortinas de humo y todo este tema de la persecución a políticos corruptos, pues yo creo que lo que hace es estar ganando tiempo. Pone 3 o 4 fierros sobre la lumbre al mismo tiempo, que es algo que tampoco habíamos visto nunca. No, regularmente decías, La Quina, uno solo. Raúl Salinas, uno solo. Aquí puso 4 de un solo hasta golpe. el momento. Hasta el momento. Pero a ver, tocó 2 temas en este momento, Luis Rodolfo, muy importantes, pero me llama la atención lo que también comentas tú, Claudia, sobre que no se ha reflejado todavía en el bolsillo de los mexicanos esta casi recesión económica que por nada... Pero después de que Arturo Herrera dijo salió como a defender al presidente por el 0.1 de crecimiento, no tuvimos recesión. Pero eso no se refleja entonces en el bolsillo de los mexicanos. Es que todavía está en el ámbito de la macroeconomía. Me parece que si sucede, que ojalá no suceda, pero parece los datos indican que es inminente. Sí, claro. Digo, quienes estén festejando que no hay recesión, pues va a ser un festejo muy corto, Max, ¿no? Cortitito. Pero bueno, el hecho es que todavía no vemos efectos en la parte microeconómica, en el bolsillo de las personas. Me parece que cuando pase más tiempo y se empiecen a ver efectos de esta ralentización de la economía nacional, hay quien le llama estancamiento, depende de en qué ámbito ideológico estés o qué tan cerca o distante estés de la gestión actual, el calificativo que le pongas, ¿no? Me parece que ahí es donde se van a empezar a ver ciertas decepciones, que es el gran problema de una esperanza y una expectativa totalmente descontrolada. Me parece que se irrigó muy bien durante la campaña, se construyeron escenarios realmente optimistas en amplias gamas de la población que salieron a votar como nunca por una opción política, pero la esperanza y la expectativa usualmente es negativa cuando no la alcanzas, cuando no llegas a satisfacer este deseo de cambio que me parece que muchos mexicanos manifestaron en las urnas. Ahora, nosotros hicimos una encuesta en noviembre del 2017, o sea, prácticamente 6 meses antes de la elección. Hicimos una pregunta. En las campañas presidenciales siempre se hacen muchas promesas. Imagínese que solo una y nada más que una de esas promesas pudiera convertirse en realidad. ¿Qué promesa le gustaría que se convirtiera en realidad? 17% mencionó cosas que tienen que ver con la economía. Generar más empleos, 10%. Aumento de sueldo, 7%. Mejorar la calidad del trabajo, 1%. ¿Ninguna con seguridad? O sea, ese fue el primer tema. Ese fue el primer, ok. Segundo tema, inseguridad, 16%. Abajito de empleos. Pero 1%. 1%. Sí. ¿Y cómo lo verbalizan? Más seguridad, terminar con la violencia, acabar con la delincuencia, acabar con el narcotráfico, justicia, pena de muerte a narcotraficantes y criminales, eliminar feminicidios, etc. Abajito de inseguridad, 14%, corrupción. Que era el tema de campaña de López Obrador. Que la corrupción no exista, cárcel a los corruptos, honestidad, repartir las riquezas de los políticos, cero impunidad, quitar fueros. Luego, casi empatado con corrupción, apoyos, 14%.
más apoyo a necesitados, ayuda a los pobres, programas para adultos mayores, la pensión, apoyo a jóvenes, apoyo en general, apoyo al campo, desarrollar la agricultura, mejorar la vivienda, apoyo a madres solteras, programas sociales, etcétera. Y economía en 11. Y en economía también, no vamos a seguir con todo, es mejorar la economía, no aumentar costos, bajar la gasolina, mejorar la calidad de vida, etcétera. Si nosotros juntamos economía con empleo, pues prácticamente tendríamos el 30, casi el 35%. El tema es económico. Totalmente. Y ahí es donde dices, se va a empezar a ver. Cuando se te acabe el crédito en las tarjetas, cuando se te acabe el dinero de las liquidaciones, etcétera, que eso puede ocurrir en 3 o 4 meses, las cosas pueden empezar a cambiar. Pero estaba platicando hace un momento con Mario Maldonado, uno de nuestros especialistas en economía, en el rubro de la construcción, que es uno de los reflejos más importantes para la salud de un país. Está peor que en 10 años. No había habido en 10 años una situación peor que en este primer semestre. 9% abajo del año pasado. Y con el agravante de que es la industria que más genera empleo en este país. Entonces, esa industria se detiene, pues ipso facto empieza a haber problemas de empleo en un amplio segmento de la población que está vinculada con esa industria, y entonces empiezan a pasar estos temas donde yo voté por este señor y yo no estoy viendo que a mí me haya convenido el cambio, ¿no? Totalmente. ¿Cuál cambio? Ahora, a favor lo que tiene es un poco el circo de las mañaneras, con una narrativa además poderosísima, poderosísima. O sea, realmente es un libro de texto sobre narrativas. Claro. O sea, existe una víctima, los pobres. Existe un aliado, el gobierno, los servidores de la nación, el pueblo bueno y sabio, que vota en las consultas a mano alzada. Hay villanos, hay una constelación de villanos. Los fifís, la prensa, los burócratas abusivos, los ex secretarios de mi gestión. La famosa mafia del poder, que engloba a todos estos, ¿no? Sí, los gobiernos anteriores, etc. El elefante blanco. Sí, benefactores. Los benefactores, y esto, perdón, parece que es Mufasa hablándole a Simba. ¿Sí? ¿Quién está ahora en el logotipo del gobierno? Sí. Morelos, Hidalgo, Cárdenas, Juárez y Madero. Sí. Esos son los benefactores. Los que le llaman, esos son sus asesores. Sí. ¿Y quién es el héroe? ¿Qué opinas, Luis Rodolfo, de las mañaneras y sobre todo este tema de cómo es justamente esta metodología de comunicación a partir de estos personajes y sobre todo pues de los puntos que en una encuesta clarísima se han ido reflejando? Que lleva a López Obrador más de una década utilizando y acuñando los términos de mafia del poder, buenos y malos, el pueblo bueno y sabio y demás. Lo último que vimos, que es donde entra completamente lo que decía ahorita Benjamín sobre los benefactores, es la cuarta transformación. Es histórico. O sea, él se está poniendo en un plano que otros presidentes nunca siquiera lo intentaron. Si acaso Fox, con el tema del cambio, que sin lugar a dudas era la gran expectativa de todos los mexicanos en el 2000, pero hoy por hoy la pretensión de comunicación de López Obrador no se limita exclusivamente a las mañaneras. Él hace esto como un ritual, más bien yo lo vería también como una suerte de sermón a todos los mexicanos todas las mañanas, como si estuviéramos en una iglesia, donde nos dice, esto está bien, esto está mal. Oiga, y si alguno se atreve a levantar la mano y dice, no, yo no dije eso, tengo otros datos. Y él tiene la capacidad de autocorregirse porque se siente y se percibe con una autoridad moral que otros no han tenido. Y creo que así también lo sigue percibiendo la gente, y de ahí viene la fortaleza más grande de popularidad. El problema, y vuelvo a lo que hablábamos en un principio, es que la realidad aplasta. La realidad es necia. Es muy necia y hay algo. Y es contundente. Hablemos de que en política no existen casualidades. 3 de julio, la Guardia Nacional tiene un paro de policías muy fuerte. 5 de julio, anuncian orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya. 9 de julio, activan en la mañana a Duarte para que diga que Peña Nieto le ofreció lana y que Osorio, ese mismo día, sin verlo, el secretario de Hacienda renuncia, y en la tarde, que es de locos tener tanta información en un solo momento, aprenden a Juan Collado. Entonces hay una avanzada mediática para conjuntar y hacer
medidas de contención que a mí me han parecido efectivas para que se mantenga la popularidad presidencial. Y algo que es también muy interesante es que el presidente pasa de lado, porque dice, eso es de la Fiscalía. Eso a mí no me toca, que se aplique la justicia, yo veré por el pueblo bueno y sabio. Totalmente. Y sin pensar, adelante, Benjamín. Yo en lo que no estoy de acuerdo sería la parte del sermón. Yo lo que pienso es... Entonces no se evangeliza. No. En realidad, en vez de contar las historias en la noche al calor de la fogata, pues nos las da en la mañana, pero pienso que se la pasa contando historias, ¿sí? Porque todo a final de cuentas acaba siendo, si tú quieres, parte de este mito de la transformación es y ahora vamos contra los corruptos, ¿sí? Y ahora vamos a dar este tipo de apoyos. Entonces, a final de cuentas, como cualquier buena historia, la guerra y la paz, bueno, tiene una cantidad de personajes plots, tramas, sí. subtramas, Sí. y mientras tanto en Moscú, y mientras tanto en París, etcétera. Es un poco lo que pasa. Cuando tú ves la historia de la Segunda Guerra Mundial, pues lo que pasaba en el frente en Europa, qué pasaba en el Pacífico, mientras tanto las batallas en el Alamein, Juego de Tronos, o sea, Game of Thrones, ¿sí? La batalla de Winterfell, ¿sí? La batalla de los bastardos, La boda roja. Juego de Tronos en lugar de Cuarta Transformación en Región 4T, ¿no? Pues, Está muy buena. o sea, pero Está si tú lo buenísima. ves, o sea, Pero los una cosa, villanos, o sea, pero es Benjamín, una buena historia. Es que, a ver, es el Señor hay de los una cosa Anillos. que hay que reconocerle a Andrés Manuel, que es un gran storyteller, es un gran contador de historias. Lleva 2 décadas colocando en nuestras bocas, en nuestras conversaciones, en las mesas de nuestras familias los fines de semana, temas, sound bites, dicen los expertos en marketing, que son este pedacito de voz, desde el Ken Pompó, campañita Ken Pompó, frijol con gorgojo, el avión que no lo tiene ni Obama. Domina muy bien el código popular de comunicación. Y ahora el Y tiene Ganso. muy buenos referentes, muy buenos referentes. El tema entonces, símbolos, comunicación, perfecto. ¿Dónde están los hechos? ¿Dónde están los resultados? Y me parece que la estrategia es muy efectiva en términos de comunicación, es una estrategia de saturación comunicacional, donde yo coloco entre 4 y 8 temas por día, lo cual es además contradictorio con la, digamos, la visión clásica de la comunicación política. Totalmente. Está colocando entre 25 y 40 temas por semana. Digamos que esto al menos deberíamos de elevarle el sueldo a los que cubren la fuente política, ¿no? Algo que cubrían antes en el sexenio anterior en un mes, ahora lo están cubriendo en una semana. ¿Tiene futuro las mañaneras durante los 6 años de administración? ¿Vemos esta contundencia y esta continuidad en estas mañaneras, o estamos esperando que a partir del segundo o tercer año, Rodolfo, puedan empezar ya a hacer... Ahora, López Obrador Mañaneras 2000 versus López Obrador Mañaneras 2019, ahora sí que los 3 mosqueteros 20 años después, Sí. yo no lo veo haciendo mañaneras los 6 años. Tal vez me equivoco, tal vez es un deseo. Entonces, ¿qué pasa con esta metodología de comunicación tan efectiva que ha generado hasta el momento? Hay algo que está experimentando ahora Andrés Manuel los fines de semana, y es irse de gira y empezar a colocar también agenda en diferentes puntos en sábado y domingo. Pero no es como una especie de campaña todavía, que es lo que la gente considera Que es- como sigue estando en campaña. Y también prepara el terreno para el 2021. Claro. No olvidemos una cosa, Max. Andrés Manuel está en lógica electoral todo el Todo el tiempo. tiempo. Vive en ese estatus, Porque en ese modo. lo ha hecho durante 40 años. Creo inclusive que cuando fue jefe de gobierno estuvo en campaña todo el tiempo. Aquí Benjamín no me dejará mentir. Tenía las mañaneras. Es más, cuando él era jefe de gobierno, en aquel entonces era el Distrito Federal, como salía con la mañanera, dominaba la agenda. Claro. Por eso tuvo que salir Rubén Aguilar a las 7 de la mañana para empezar Para a poner empezar a los temas, pelotear. para empezar a poner los temas que le interesaban al gobierno federal, Claro. en vez de que Bueno. habláramos de los temas que le importaba a la Ciudad de México. Y tú estuviste al en Distrito Federal. Presidencia de la República en aquel momento evaluando los fenómenos de opinión pública, Benjamín, y no me dejarás mentir porque a nosotros, yo estaba también haciendo investigación cualitativa para Fox en aquel momento y veíamos cómo era difícil tener un contrincante con esas habilidades de comunicación, esa capacidad de dominar ciertos temas, de dar vueltas, y me parece que el peor tema para Fox, digo ya recordando un poco los tiempos aciagos del foxismo,
cuando se obsesionó Vicente Fox con el impeachment, con el tema el desafuero. con el desafuero de meterlo a la cárcel, y casi lo vuelve presidente. Pues perdió casi lo por logra. punto. Sí, sí. Pero es parte de las historias. Bueno, según la historia El del robo, propio López Obrador, el robo sí la ganó. el robo del 2006. El robo del 2006. El robo del 2006. Tú ves las mesas de debate y sobre todo la gente que está a favor de este gobierno, me rehúso a decirle como la mayoría de la gente le llama. Sí, por no eso me usar su llaman nomenclatura. No, en ese momento ya la compraste. Sí. Compraste el La framing. 4T. Exacto. Dan por hecho de que le robaron la elección. Pues Vaya, se yo acaba de estaba en- enfrascar con Hoy en la Felipe tarde. Calderón hoy en la Sí, tarde sobre sí. me lo robaron. Sí. Yo tengo otros datos, no te lo Sí. robé, lo puedo comprobar de manera legal. O sea, Sí. hoy, No fue ayer en la compro- tarde, se enfrascaron en esta discusión precisamente de ese tema. Bueno, yo estaba en el cuarto de guerra, el 4 de julio en Los Pinos, y te puedo decir, yo estaba a favor de Calderón, estábamos muy angustiados. Supongo que Calderón Bueno, Debo también. de- y la debo libraron- decirlo. La libraron casi como la acabamos de librar de la recesión, ¿eh? Sí, por sí, el sí. punto 1. Por un punto Bueno, exacto. cuando salió Luis Carlos Ugalde a decir que los datos no permitían declarar algo, eran mentadas de madre contra Luis Carlos Ugalde Ahí en ese momento, en el en punto de ese guerra. momento. Y además no sabíamos qué podía pasar. Claro. Ahí estaba la moneda al aire todavía. Sí, una Estaba la incertidumbre moneda al total. aire. Es más, en realidad, si no se hubieran confiado, si sus encuestas, sus otros datos no le hubieran dicho que iba ganando por 10 puntos, Sí. cuando todas las demás decían que aquello estaba empatado, otro día hubiera sido. Bueno, Sí. quizás sea la primera derrota debido a la terca realidad, Sí. a lo que te dicen Sí. los números. Y perdón, voy a abundar sobre lo que acabas de decir, Benjamín, porque el análisis sobre por qué perdió en aquella ocasión López Obrador me parece que porque cometió un error estratégico en el último tercio de su campaña, que fue, en vez de seguir insistiendo en el asunto que era muy rentable de por el bien de todos, primero los pobres, se metió a definir que era un pobre en términos económicos. Se acordarán un spot donde decía, quienes ganan menos de tantos mil pesos, Sí. a eso los vamos a pagar porque son los pobres, y de repente lo que sucedió es que las Pues, se personas que indignaron. ganaban eso decían, espérame, yo no soy pobre, porque en México es una paradoja, pero quien se identifica como pobre es solo el que está en pobreza alimentaria, el que no sabe qué va a comer hoy. Pero quien tiene asegurada la mesa día a día y lo que tiene es una pobreza de infraestructura o de capacidades, es decir, poder mandar a sus hijos a la escuela o tener mejores condiciones de la unidad doméstica en la que vive, ese no se considera pobre. Entonces eso lo sacó y ese puntito, esos dos puntitos, digamos, que probablemente le generaron esa De hecho, fue desviación, punto 9. fue hecho por sí mismo. Hay otro factor ahí y vuelve a ser el tema de la mesa. Golpea hacia el final a Vicente Fox, un hombre que era tremendamente popular al final de su mandato. Así es. Creo que a diferencia de los demás presidentes, el último presidente verdaderamente popular, querido inclusive, era Vicente Fox. Se le tenía también este aprecio por ser dicharachero, por hablar en términos muy coloquiales con la gente, Sí. las tepocatas, las víboras prietas y demás. Por que usar creo botas, que por usar ¿no? botas Sí. y que creo que es algo que aprendió también a ejercer muy bien López Obrador. Hay otro debate sobre si la estructura electoral funcionó o no, pero se forjó como líder, aprendió de sus errores y eso hizo que su modelo se perfeccionara, se volvió un poco japonés en la forma de actuar. Hoy por hoy, lo que veo también en López Obrador es que mientras todas las mesas de opinión, comunicadores están empeñados en que lo podamos ver nosotros en presente y en futuro, o sea, qué haces y qué vas a hacer, él constantemente está mirando para atrás. Exacto. Ahora, Exactamente. tú lo que preguntabas era, ¿y podrá aguantar 6 años. Con las mañaneras. 5 años y medio más de Yo creo que mañaneras? sí, por supuesto. ¿Tú crees que sí? Totalmente. Yo creo Yo que no. pienso que es como Lope de Vega. O sea, de veras. O sea, como Dickens. Una capacidad inagotable Exacto, para decir exacto. historias. La tuvo durante estos 3 procesos. ¿Por qué no ¿Por la qué lo tendría va que a tener? dejar de hacer? Claro. Le está funcionando, está Tiene razón en colocando ese los sentido, ¿no? temas. Hay un tema físico. No, o sea, bueno, ahí sí tengo un punto, ahí sí tienes un punto. Es decir, me parece que se exige, digamos, una fortaleza física
extraordinaria. Claro. Pero me parece que como estrategia de comunicación, de saturación, dominio de la agenda, yo creo que la verdad es que ahora con las fechas y los datos, con esta estrategia de control de la agenda, de los problemas que ha enfrentado la Cuarta Transformación, es claro que deben de tener una carpeta lista, ¿no? Del que sigue. El último de la lista, ¿quién es? ¿No? ¿Cuántos fusibles van a quemar antes de llegar al fusible Peña Nieto? Totalmente. Si me permiten, vamos a hacer una pausa rápidamente. Los invito para que continúen con nosotros. Estamos hablando acerca de la aprobación presidencial de la administración de Andrés Manuel López Obrador y también los golpes mediáticos que ha recibido hasta el momento y que sí han reflejado una baja, no muy notable, pero sí una baja en su popularidad. Seguimos platicando de este tema en esta mesa de análisis y debate político en un momento más después de esta pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando en esta mesa de análisis y debate político acerca de la aprobación presidencial y también los golpes mediáticos. Estamos pues también pasándola bien por todas las implicaciones que tiene esta situación. Antes de seguir platicando, y ya que estábamos recordando lo que sucedió en el 2006 y las acusaciones de Felipe Calderón hacia Andrés Manuel López Obrador y viceversa, de Andrés Manuel que le dijo que pues le robó la presidencia, vamos a escuchar estas declaraciones que dijo como estábamos platicando y regresamos para hablar de esto. Por ese fraude hundieron al país. Si no se hubiese llevado a cabo el fraude del 2006, no estaría el país como está. Ese fraude causó muchísimo daño, porque impusieron a Calderón y su primer decisión, su primer acto fue declarar la guerra al narcotráfico, sin tener elementos, sin saber del porqué de la inseguridad y de la violencia, sin atender las causas. Fue pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero. Y eso desató esta violencia que todavía se padece. A ver, Luis Rodolfo, ¿qué opinas? Sobre todo porque ahí le estaban cuestionando al presidente situaciones de inseguridad y se salió ligeramente por la tangente diciendo del fraude del 2006. ¿Qué opinas? Reiteremos nuevamente lo que decíamos antes de la pausa. Todos los mexicanos, periodistas, Círculo Rojo, empresarios, sociedad civil, estamos hablándole a Andrés Manuel López Obrador en presente y en futuro. ¿Qué está pasando con la seguridad? ¿Cómo va la economía? ¿Hacia dónde va el país? ¿Qué planes tiene para reactivar al país? ¿Qué va a hacer en contra? Y el recurso infalible de Andrés Manuel es voltear al pasado. Lo curioso aquí, Max, es que no está volteando hacia el pasado de impunidad y de corrupción de Peña Nieto por alguna razón. Y en tema de seguridad, dos administraciones. se va dos atrás y va contra Calderón, que curiosamente también parece ser el vocero más articulado y fuerte en este momento para responderle de tú a tú. La respuesta que le dio Calderón fue: si quieres que yo sea el villano favorito, no importa, pero dale resultados al país. Te están preguntando sobre seguridad hoy por hoy, ¿qué es lo que estás haciendo para que la Policía Federal no se le dé un tratamiento únicamente administrativo, sino que los efectivos en campo tengan soluciones y que no se les deje de lado y sean aventados a los brazos de la delincuencia? Y tú lo que respondes es que hubo un fraude electoral que provocó todo. Vamos, algo que también propicia las mañaneras, aparte de la colocación de múltiples temas, es la generación de múltiples errores, porque también hemos visto durante todo este tiempo que el nivel de contradicción del presidente es sumamente alto. Y esto tarde que temprano, salvo lo que diga la mesa, va a también generar una desgaste. Factura. Sí, el famoso, como digo una cosa, digo la otra, ¿no? Es un presidente que además me parece que está moviendo las fronteras de lo posible en comunicación política. ¿Por qué? Porque ya es un presidente que puede desdecir a un secretario de su gestión, de su gobierno.
puede negar los datos que está dando su propia administración. A Luis secretario de Hacienda. ¿No? Así lo nada desclavó más, 2 digo, a veces. ver cuánto tiempo nos dura Arturo Herrera, porque Arturo Herrera me parece que sí es un funcionario bien capacitado. Pero bueno, ya candidato sería a el doctor, colmo, una desestabilización económica. no, brutal, nos haría mucho daño, ojalá claro. aguante ahí, pero vaya que se tiene que tragar sapos todos los días, ¿no? Bueno, se los tragó en el momento que lo nombró, lo veíamos. Bueno, la lo comunicación veíamos visual. con vamos a Con darle toda con la toda la actitud. actitud. Sí. Hay hasta un sticker ahí en WhatsApp que creo que se ha usado con muchísima frecuencia respecto a este asunto. Me parece que ahí hay un asunto de contradicción que puede desgastar, pero me parece que esto también ya no se juzga como se juzgaba antes la comunicación política. Lo mismo que pasa con Trump, que ha movido las fronteras de lo posible en la comunicación política norteamericana y puede decir cosas que antes hubieran hecho que se resquebrajaran, digamos, los laberintos del poder. Sí. Hoy ahí están de manera muy pragmática, jugando con estos discursos, jugando con las contradicciones con su propio gabinete, ¿no? Total, Es decir, ya yo no no me existe. imagino con Calderón si le dijera una contradicción su secretario de Hacienda. Totalmente, se ¿no? cuidan mucho esas palabras. Ahora, si se puede decir, ya no hay línea editorial ni en los Exacto. presidentes de Estados Unidos, ni en el Bien. presidente de Venezuela, ¿Verdad? ni en el de Rusia. Ay, sí. ni en el de Un dato nosotros bien tampoco. interesante ahí. Acuérdense por qué salió Calderón del gabinete de Vicente Fox. Por una contradicción con el presidente Fox. Es cierto. Y fue el hijo desobediente que se volvió su canción De campaña. icónica de campaña. El ¿no? verdadero lema de campaña. Exacto. Benjamín. Pero lo que es curioso, entonces, hace 2-3 semanas tuve una entrevista con un investigador canadiense que lo que quiere investigar. La primera pregunta es, ¿quién controla este país? Yo me quedé así como diciendo, ¿pero qué clase de pregunta es esa? ¿Qué piensas que esto es un principado Claro, Sí. medieval? Una república bananera, ¿no? O sea, ¿de qué me Una estás hablando? monarquía, exacto. Es la 13ª economía más grande del mundo. Entonces, como dice, ¿no? Entonces, ¿el presidente tiene poder? Yo pienso que el presidente, antes lo decíamos, el poder del presidente es que todo mundo le toma la llamada. Entonces, el presidente lo que tiene, su poder es el poder de convocatoria, que puede sentar a la gente a negociar. Ahora lo que ha cambiado es que el presidente puede ir directamente a la gente a través de la mañanera Sí. o en el caso... Saltándose al- Bueno, Trump O en las tiene, giras que hacen los Trump fines de tiene semana. su mañanera a través de Twitter. Sí. Es que a las 8 de la Por ahí mañana vomita vamos todos a ver los qué días. demonios Sí. tuiteó. Es exactamente lo mismo, la capacidad de poner agenda. Y también es cómo los medios han perdido poder en el sentido de poner agenda. Ahorita, prácticamente, en vez de que los medios discutan qué es lo que vamos a discutir, el presidente es lo que dice de qué van a discutir los medios durante el resto del día. Y los medios también siento que no saben cómo reaccionar. Ah, perdón, tú eres medio. ¿Tú cómo la ves? No, definitivamente son... Mira, hablando y sobre todo haciendo un análisis sobre esto que tocas, que me parece muy interesante, y sobre esta coyuntura, esta bilateralidad que tienen los Estados Unidos con México, ¿qué opinan sobre la designación del nuevo embajador de México que viene a modo con las exigencias y con, digamos que, la personalidad que tiene Donald Trump sobre los problemas más importantes que se le vienen de paquete a México, como son la migración, el Tratado de Libre Comercio, viene a finales de este año, y además la situación de la inseguridad? ¿Cómo va a venir esa comunicación, sabiendo que los dos tienen, como bien lo comentas, Benjamín, pues estas mismas metodologías de comunicación con estas mañaneras, si se les puede decir, ahora por medio de un intermediario que es este nuevo embajador de los Estados Unidos en México? ¿Creen que tome una referencia tal para que esa relación sea relevante para nuestro país, para esta segunda parte de la administración? Yo creo que la manera como la verdad, el problema de la migración sería una crisis. Es más, de hecho es una crisis. O sea, Ajá. las condiciones en las que están viviendo los migrantes en el norte son verdaderamente infames. Pero te das cuenta del otro lado, ¿qué pasa? Están separando a las familias como si fueran campos de concentración. O Es sea, que son. esto es la decisión de Sophie, Ujú. ¿sí? Con Meryl Sí. Streep. Ocurre todos los días. Pero Christopher Separan a la Ladao gente. acaba de declarar que esa es una de sus prioridades junto con la abolición del crimen organizado, del narcotráfico. ¿Cómo lo va a hacer? Pero no estamos hablando de eso. El tema, si tú lo ves en la agenda pública, no hablamos de los temas que están ocurriendo con los migrantes, de los temas Está de desaparecido, está derechos humanos. invisibilizado. Sí. Y en Estados Unidos,
Tampoco hablan del tema. Es de que- la violación a los derechos humanos. Sí que se están habla del tema, ocurriendo. pero no se Es hace que algo al respecto. no está invisibilizado, pero también el detonador de la agenda migratoria, que no se nos olvide, es la agenda económica. Sí, Al momento que van a negociar nuevamente el Tratado de Temec. Libre Comercio, sí. ahora Telmex, Temec. y se le imponen condiciones de tú a tú, que por cierto al canciller los recibieron en 2 días después y tuvo que esperar pacientemente en un Starbucks en Washington, es que se reactiva la agenda migratoria, es que se envían efectivos a la frontera sur Bueno, ya se enviaron. De la Guardia Nacional. 12,000, 13,000 elementos. y con efecto de contención y con efecto de que al plazo que le pusieron en los Estados Unidos a la Cancillería, Que que eso fueron es lo grave, 45 que días, fueron 45 recordemos. días, se pudiera llegar con una estrellita de sí trabaja, su sello, como en Abejita la primaria, abejita trabajadora. trabajadora. Entonces, si hay se vuelve a detonar, pero vuelve a ser un diálogo directamente en los Estados Unidos, entre el canciller, entre el secretario de Estado y una respuesta por Twitter también de Donald Trump para decir, well done. O sea, Sí. sí, vamos a seguir chambeando. Sí. ¿Qué pienso yo? Que van a seguir con un diálogo directo porque no les gustan los intermediarios. Cumple con la formalidad de enviar un nuevo embajador, que eso está bien. Pero también Pero es un intermediario a modo. hay algo. A modo. con No las olvidemos también otra cosa. Lo que dice López Obrador es que la mejor política internacional es la nacional. Sí, exacto. Es un presidente vernáculo, es un presidente que no le interesa pisar fuera del país, es un presidente que, por lo tanto, tampoco en política pública estimula, por ejemplo, el tema de las becas para que mexicanos y mexicanas vayan al extranjero a estudiar, ¿no? No le interesa ir a foros internacionales, ¿no? Donde manda, que vimos feliz a Marcelo Ebrard, feliz, yo no he visto a nadie, ni a un niño el Día de Reyes, ¿no? Con la presencia de Ebrard en eventos internacionales, rodeándose de los grandes mandatarios del mundo, ¿no? Y disfrutando las mieles de esa política. A mí me parece que un tema que hay que rescatar en esta agenda internacional es, primero, a López Obrador no le interesa. ¿Qué le interesa? Digamos, la relación económica con Estados Unidos. Y en ese sentido, pues nos hemos convertido como país en una policía migratoria muy eficiente para Estados Unidos. Pero a ver, Claudio, ¿no? Benjamín, que uno de los principales, si se le puede decir así, sueños de un presidente es codearse con los líderes más importantes del mundo en la primera oportunidad No que López tiene. Obrador. En este ¿No? caso no. En este caso no. ¿A qué crees que se refiere entonces Tiene esa- otra lógica. Se quiere codear con Benito Juárez. Sí. Sí. Se Quiere va a estar a hacer la altura una ouija de- como, sí. como Madero. No, es que esos son sus referentes. A final de cuentas. Esos son y sus si- liderazgos, sí. Y si nos vemos internamente, prácticamente es un luchador social, que ahora está convertido en presidente, pero no ha dejado de ser un luchador social y esa es su lógica. Y su lógica es interna. Sí. Probablemente, si empieza a voltear en términos de política internacional a otro país, va a ser hacia Sudamérica. Que a final de cuentas no está del todo mal. Y Porque que es con los algo que países nosotros con los como que se ha país- reunido. O sea, El Salvador, Honduras, este debate que se generó sobre los 90,000 millones de dólares que están asignados para que la gente se quede en los países de Centroamérica y no estén tentados a cruzar mira. la frontera, Sí. pues es también parte de la agenda. Bueno, pero no está pero- viendo para el norte y por supuesto no está viendo para un otros punto horizontes. importante. Yo tuve una plática con Guillermo Valdés a inicios del sexenio de Calderón, fue el director general del CISEN. Y él estaba muy preocupado por el tema de que el CISEN se estuviera convirtiendo en una policía de inteligencia Una policía contra el política. narcotráfico. Cuando dice, oye, el CISEN lo que tiene que ver es cualquier cosa que afecte nuestra soberanía. Nuestra soberanía entendida como la capacidad de tomar nuestras decisiones independientemente en beneficio de los mexicanos. Y si hay cosas que me preocupan es Centroamérica. No estamos viendo Centroamérica. ¿Qué pasa si los maras salvatruchas empiezan a venir a México? No tenemos manera de pararlos. Entonces decir, bueno, esto fue en el 2007. Entonces, ¿qué ocurre? Años después nos damos cuenta de que efectivamente por andar mirando hacia arriba, pues dejamos de ver hacia abajo. Y ahorita Sí. tenemos problemas de derechos humanos Sí. y no hemos hecho nuestra tarea. Dos apuntes. Vaya, y ahí sí estoy de Sí. acuerdo con López Obrador, ¿sí? Culpa de los gobiernos anteriores. De acuerdo. Ahora, 2 puntos sobre lo que acabas de decir, Benjamín. Primer asunto es la aprobación que tiene el control migratorio
de López Obrador contra los migrantes centroamericanos. De acuerdo con la encuesta de Reforma del 17 de julio, 51% de los mexicanos están a favor de que la Guardia Nacional se utilice para combatir la migración de centroamericanos indocumentados en México. Interesante, porque somos un país de migrantes. Uno de los 3 pilares de nuestra economía son las remesas que mandan los migrantes mexicanos. Pero además criticamos la postura de Donald Trump, que está haciendo lo mismo. No es eso lo mismo, pero del otro lado. Criticamos que nuestra policía, claro, que nuestro Instituto Nacional de Migración, ¿no?, se dedique a que no entren centroamericanos. Son estas paradojas, digamos, de la modernidad, ¿no? Es decir, es algo que sí está siendo rentable para López Obrador también, está siendo aprobado que se detenga en México a los migrantes. Y eso además le está funcionando para, digamos, hacer más tersa la relación con Estados Unidos. No, yo ya vi en algunas sesiones de grupo gente que dice, ¿cómo es posible que le estén dando dinero a los migrantes cuando no están dando dinero a los mexicanos? Eso también. Que es curioso, cierta actitud que nos podríamos esperar y que en Alabama. Pero, y que va casado con, a nosotros, pero pues con no el tema de empleo, precisamente. En México respecto a los salvadoreños. Ese Exacto. dinero que podría estar destinado para generar fuentes de empleo, y que bien dijiste hace un rato, que era casi el 35% de la única cosa que le pedirían es que económicamente hablando estuvieran bien los mexicanos, está vulnerado. O sea, sí se entrelazan los temas en materia de opinión, es decir, de lo que están percibiendo en términos de política pública, si le podemos llamar así porque es difícil en este tiempo de la 4T, y lo que están recibiendo. O sea, si tú ves que se está destinando dinero a gente fuera del país y que no se genera empleo, pues sí reniegas. Sí es una reacción natural y ahí sí se ve un desgaste forzoso de la aprobación del presidente. Yo creo que sí, y va a ser el tema que mencionaba Claudio. Conforme ya empecemos a ver los temas, la falta de crecimiento económico, la falta de generación de empleos, tenemos que ver el tema más importante, 17%, casi 1 de cada 5 mexicanos, cuando votó, ¿qué esperaban del nuevo gobierno? Más empleos, mejores sueldos y calidad del trabajo. No trabajos, chatarra. Pues trabajos rudos, como de maquiladora, deshuesadoras. Y lo que se está reflejando es el cuarto punto, que es lo de apoyos económicos, que era el cuarto en esa encuesta, y es lo que más está haciendo esta administración. Bueno, la parte peligrosa de esto, quienes están criticando un poco esta vocación de dádiva, muy paternalista, de confundir al empleado con el que recibe un apoyo, con el beneficiario de un programa social, que me parece muy grave, ¿no?, que sucedió hace unos días. A mí me parece que se está generando una masa muy amplia de mexicanas y mexicanos que van a estar estirando la mano, ¿no? Por ahí veíamos, me parece hoy en la mañana, una protesta de médicos que decían, oigan, pues les dan salarios a los ninis y los pasantes no tenemos nada, ¿no? Entonces son estas contradicciones las que de alguna manera me parece que van a empezar a abrir frentes. ¿Dónde está la tragedia de esto? Que no hay nadie, no hay ninguna, digamos, narrativa, contranarrativa a la del gobierno actual, a la del gobierno federal actual, que esté capitalizando todo esto. Ningún partido político, ninguna organización social. Me parece que está fracturada la oposición completamente, y eso pues es muy funcional para una gestión como la de Correcto. A ver, señores, les quiero poner un tema sobre la mesa que también ha dado mucho de qué hablar y que tiene que ver con esto que le gusta hacer a Andrés Manuel López Obrador, de retomar temas del pasado, de romper esquemas, como es generar subastas de bienes incautados al narcotráfico, al crimen organizado, esta casa de Shenli Yegón que cuesta 96 millones de pesos, incautada también para apoyar a reestructurar los caminos y puentes federales de Michoacán. Con 14 baños. Exactamente. No sí. Todo esto. Y esto es comunicación, es estrategia. Sí. ¿Cómo ven ustedes este punto? Porque además también rompe esquemas con otras administraciones. A ver, vamos a cerrar con este tema, si les parece. Esta estira es un intento de estirar lo más que se pueda la narrativa anticorrupción, pero se están agotando este tema de los símbolos. ¿A qué me refiero con ello? Sí. Avión presidencial, que por cierto no se vendió. Sí. Ni se venderá. Ni se venderá. Sí. Y ni está en México. Ni está en México. No, exacto. A ver, yo diría que no se ha vendido. Bueno, no se ha vendido. Ni se venderá, no se ha llegado pero al precio. La primera subasta de carros funcionó, esta segunda ya no jaló tanto. La de las joyas. La de las joyas. Pues se no, queda. Se abren los pinos, otro símbolo. Sí. Se baja el sueldo de funcionarios, se quitan pensiones a presidentes. Hay una serie de cosas que jalaron esas muy las medidas bien. mejor aprobadas de todo lo que ha hecho Andrés Pero Manuel. hoy por hoy
le tiene que empezar a poner rostro a las cosas. Y creo que es lo que entendió. Ya este tipo de dinámica donde se generaba sobrevienes y discursivo, exactamente, se agota y es cuando sacamos a Lozoya. Sí. Y es cuando sacamos a Collado. Sí. ¿Qué te acuerdas cuando hablabas sobre la quina, sobre Raúl Salinas de Gortari? Sí. Entonces ahora están saliendo Rosario Robles, está saliendo también Lozoya, está saliendo Collado, está saliendo todos estos chivos expiatorios, se puede decir, para salvar estas partes. Los nuevos rostros de la mafia en el poder. Porque ahora, también contradictoriamente, la mafia en el poder anterior, que eran empresarios, televisoras, políticos, ya no lo son tal. Entonces, nuevamente, estira aún más la narrativa. Yo creo que refresca el discurso anticorrupción, que ya venía un poco desgastado desde la campaña, porque pues, resultaba que si querías que tus cornflakes estuvieran buenos, pues le quitabas la corrupción y pues ya jalaban. O sea, llegamos a ese asunto ya hasta irrisorio. Sí. Le pone rostro, pero hay un tema muy delicado ahí más. Estos ya son procesos judiciales. Y el grave error es que se comenzaron a debatir primero en los medios de comunicación antes que en los ministerios Son puras públicos. filtraciones. Pero sí lo ven como una estrategia. Todas son filtraciones, por supuesto. Me parece que no es obvio, o sea, no es una casualidad que detrás de cada problema de comunicación, de agenda, donde saltan temas que no son, digamos, positivos para la gestión actual, sale ipso facto un día, el mismo día o al otro día. Es lo que tú comentabas, que no son casualidades. Todo este tema. Pero está concatenado una y otra vez. Entonces, pues yo creo que hay otros fusibles, ¿no? Y va a haber un momento, y me parece que eso va a ser cerca de la elección del 21, y ahí le ponemos, si quieren, una apuestita. Van a ir detrás de Peña, porque es muy atractivo y renueva de nuevo este discurso simbólico de lucha contra la corrupción, y vamos a ver que todos estos son veneros para jalar capital político y generar comunicación. Lo están empezando a tejer para que el 21 ya se enfoquen a Peña, Benjamín. O sea, tú decías veneros, qué bonita, qué poético. Veneros de capital político. Los veneros del diablo. Interesante hablar del diablo y el Andrés No, porque además yo estaba pensando, es como una bóveda de temas. Sí. Y además es inagotable. Sí. Por ejemplo, un tema que no se ha puesto sobre la mesa es el campo. Sí, de repente vemos que hay problemas con los fertilizantes en Guerrero, etcétera. Pero hemos hablado del campo, de los campesinos, ¿no? De la soberanía alimentaria, de estimular la producción en las cuencas lecheras. Ayer tuvimos una... Por ejemplo, a lo que voy es, todavía hay una reserva de temas que puede dar para varios meses, quizás varios años. La industria, vamos a ver qué ha pasado con los sindicatos, ¿sí? Lo único que hemos visto nosotros de la Secretaría del Trabajo fue el tema de cerraron las guarderías y los apoyos a los ninis. La reforma educativa también, o sea, es una bóveda, como tú dices, Benjamín, de temas. O sea, si nos vamos, los que vienen después, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, que ya están a punto de empezar la construcción, todavía no se define el aeropuerto, o sea, todavía siguen en amparo, o sea, es una cantidad de cosas. Que ojo, porque yo creo que lo planean mejor de lo que uno piensa. A mí me parece, por ejemplo, que este asunto del ataque a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues tiene un correlato en la necesidad de controlar migrantes centroamericanos. Pues evidentemente van a haber más denuncias de violaciones a derechos humanos, pues mete bajo control eso. Un ejemplo de esto, la ley Garrota en Tabasco, ¿no? Que además, interesantísimo que la presidenta de Morena diga con todo cinismo, con todo el rostro que se requiere, que pues es para evitar que les detengan Dos Bocas, ¿no? Así de claro y contundente. La ley Bonilla para evitar una nueva elección que implique un nuevo gasto a los baja californianos. Así es. Pero además, fuera de la Constitución, fuera de la ley, esta extensión de mandato. Y hay algo que también, volviendo al asunto de la aprobación y de la popularidad, que puede ser un factor de choque definitivo para Andrés Manuel, y es que hay soberbia en sus allegados. Sí. Y algo que tampoco se ha discutido es que la cantidad de capital político que tiene el nuevo gobierno en alcaldías, gubernaturas, diputaciones, control de congresos, es tan alta que lo primero que les pasa por la cabeza es
pues podemos hacer todo. Claro. Totalmente. Modifica la ley Totalmente. y hagamos lo que Además, necesitamos. Señores, Además hay un nos punto- quedan 20 segundos. Es una bóveda de temas, pero los invito a que abramos y que sintético, a ver mantengamos si lo exacto, logras, veneno. Benjamín. para Es un que veneno. mantengamos A ver. abierta esta mesa. Los invito para que sigamos hablando, porque eso, como dices, Benjamín, es una bóveda de temas. Son muchísimas cosas de las que tenemos que hablar. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Muchas gracias también a ustedes por vernos y escucharnos.